Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con la clase de prótesis completa. Van a ver que muchos de los temas que vamos a ver hoy ya los vimos en clases pasadas, pero nos viene bien como repaso. Bueno, ¿en qué pacientes vamos a indicar una prótesis completa? Hoy en día, con la difusión que tiene la implantología, uno intenta no hacer prótesis removible e intenta rehabilitar al paciente con implantes para que tenga algo fijo. Pero hay pacientes, los mayores de 70, que ya necesitan este tipo de prótesis, entonces tenemos que hacerla de la mejor forma posible para que esa prótesis tenga retención, porque es lo que más se quejan los pacientes, que no pueden comer, que se tienen que poner corega. Entonces van a ver que a la hora de tomar las impresiones con los distintos materiales, vamos a tener que tener ciertos cuidados para hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias del edentulismo? Acá en la derecha tenemos una foto de un paciente ya mayor de 70, 80 años, donde vamos a ver que lo que pasa a medida que pasa el tiempo es que los maxilares, acá vemos un maxilar superior, acá lo mismo, totalmente desdentado. Este es un paciente que perdió las piezas hace no tantos años. Lo mismo acá el maxilar inferior. Hay una gran diferencia entre esta foto y esta. Es que el reborde del hueso en este paciente es mucho menor a este. ¿Qué significa eso? Que a medida que pasa el tiempo, uno se hace una extracción y el hueso se empieza a perder. Y vamos a ver estas típicas caras de luna invertida, como le suelen decir, que este tercio de la cara, el tercio inferior, se ve disminuido, ¿sí? Por eso los pacientes que no tienen dientes, los labios se les afinan y tienen una forma particular de hablar. Entonces tenemos que saber cómo es la secuencia lógica para realizar esta prótesis. Y el éxito de esa prótesis va a depender de cómo sea nuestra planificación y nuestra ejecución en cada etapa. Bien, el tratamiento consiste en todos estos pasos. No los tienen que saber de memoria, sí, les voy a hacer hincapié en qué cosas son importantes que sepan. Vamos a ir viendo uno por uno. Lo primero que vamos a hacer con el paciente es un examen clínico y radiográfico. A nivel extraoral, vamos a evaluar cómo está el perfil de la cara del paciente. Vamos a evaluar las articulaciones, ATM, acuérdense que la articulación temporomandibular, y las vamos a observar en reposo y en función. A medida que pasan los años, puede haber artrosis, artritis, desarticulación, entonces tenemos que tener cuidado con la prótesis que le vamos a poner al paciente. A nivel intraoral, nos vamos a fijar en la tonicidad de los labios. Como les decía, se empieza a perder la laxitud, entonces tenemos que ver si el paciente va a poder retener con la fuerza muscular de los labios esa prótesis. Vamos a evaluar la lengua y el carrillo. ¿Por qué la lengua? Porque cuanto sea una lengua más potente, o sea, como les puse ahí, a mayor tonicidad, va a haber menor estabilidad de la prótesis, o sea, se le va a mover más. Vamos a ver el tamaño de la abertura. ¿Por qué me importa eso? Porque va a tener que tomar impresiones y va a tener que elegir la cubeta. Vamos a ver también la depresibilidad de la mucosa. ¿Qué es esto? Es la encía que recubre el hueso, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué es tan importante. Y vamos a hacer un examen clínico del maxilar inferior y superior. Por eso le vamos a pedir una radiografía. Hay que evaluar que no haya piezas dentarias retenidas, es decir, o quistes, que no haya que hacer una cirugía previa a la toma de impresiones. Bien, vamos a hablar del examen clínico. ¿Qué vamos a evaluar? Acá les puse frenillos y bridas. Estos son los frenillos, ¿sí? Tenemos el frenillo del maxilar superior, el frenillo lingual y estas pequeñas inserciones que se llaman bridas, ¿sí? Las bridas se generan, por ejemplo, uno hace una extracción, cicatriza mal y se puede generar estas bridas. ¿Qué me van a dificultar a mí? Que cuando la prótesis que se va a adaptar acá, voy a tener que tener mucho cuidado porque ese frenillo o esa brida va a producir una tensión y va a dislocar la prótesis. Entonces voy a tener que aliviarla muy bien en esa zona. Por eso es tan importante diagnosticar bien cuántas bridas y cuántos frenillos tiene, porque muchas veces sí lo vamos a tener que decir al paciente, es previo a la toma de impresiones, se va a tener que hacer una cirugía del frenillo, en donde este frenillo se corta, se desinserta, y así vamos a lograr mayor estabilidad de la prótesis. Vamos a evaluar el reborde, ¿sí? Esto es un maxilar inferior y esto también. A este, como se ve acá, estos son alvéolos o sea, recién cicatrizando. Entonces, si ven, tiene mucha más cantidad de hueso este que este. Este pasa muchos años. Obviamente, una prótesis que se apoye sobre algo tan finito,
como digo yo, es una prótesis que va a chancletear, ¿sí? Es como una jota, chancletea, se va a mover y bastante. Entonces siempre voy a preferir un hueso con mayor volumen que uno sin. Bueno, del examen clínico vamos a diferenciar distintas zonas anatómicas, tanto en maxilar superior como en maxilar inferior. A ver, las tienen que conocer en cierta medida porque quizá muchas veces van a tener que hacer el diseño de una cubeta, ¿sí? Para saber si está bien hecho o no. Siempre es bueno saber cuáles son las características anatómicas que son importantes para la buena toma de una impresión. Entonces, en maxilar superior tenemos la tuberosidad, el surco amular y la zona limitante posterior. Esta es una foto de cómo se vería un maxilar visto desde arriba. La tuberosidad, chicos, es una porción que se ubica acá, que es ósea, ¿sí? Está de este lado y de este lado, ¿sí? En la foto clínica del paciente sería esta zona, ¿sí? Esto y esto. Es la zona, por decirlo así, más gorda que tiene el maxilar y es donde va a soportar, va a retener la prótesis. Si el paciente tiene poca tuberosidad, lo más probable es que la prótesis se le mueva. Después tenemos el surco amular, que es esta parte, es la parte de atrás de la tuberosidad. Sería esta partecita, que es muy importante porque nos va a dar un sellado, ¿sí? Hermético. Piensen que si no el alimento se puede llegar a meter por debajo de la prótesis. Y la zona limitante posterior, que es la unión de ambos surcos angulares, o sea, desde acá cruza hasta acá. Esa zona, si como es justo la limitante con respecto a lo que es la faringe, vamos a ver que es depresible, ¿sí? Es como acolchonado. Y eso también nos da mucha retención. Del maxilar inferior, lo mismo. Tiene, vamos a ver distintos reparos anatómicos. Línea oblicua externa, línea oblicua interna, repliegue del músculo buccinador, apófisis geni y zona limitante posterior. Línea oblicua externa, chicos, es acá, ¿sí? Se palpa, es una cosa, no se ve visualmente, vendría a estar por acá. Se palpa, es a nivel del hueso, es donde se va a apoyar la prótesis. Después tenemos línea oblicua interna, al igual que de este lado es la externa, de este lado abajo es la interna. Ahí sí no nos tenemos que apoyar porque al paciente le va a doler y mucho, o sea que siempre las prótesis se hacen por arriba de esa línea oblicua interna. Después tenemos el repliegue buccinador, que básicamente es un músculo que está en esta zona y en esta zona. Sería como la parte gordita que tiene el cachete, que va a hacer que se apoye sobre la prótesis y le va a dar un buen ajuste y retención. Las apófisis geni, que están de este lado, ¿sí? Acá adentro, la parte interna de acá, cercana a la lengua, son dos estructuras óseas que tienen, donde se insertan músculos y hay que intentar no tocarlas ahí, ¿sí? No hay que ponernos inmediatamente por encima o por debajo. Directamente las cubrimos, las tapamos por completo para evitar que al paciente le duela. Y finalmente la zona limitante posterior, que sería esta de acá, en donde hay una papila, nosotros decimos llama papila piriforme, ¿sí? Que es una zona acolchonada. La prótesis ahí va a dar un buen sellado, ¿sí? Y ahí es muy importante reconocerla para tomar una buena impresión y siempre la incluimos en la impresión, ¿sí? Si vemos que tomamos la impresión y no está incluida, vamos a tener que repetirla. Entonces, ¿qué es lo que me importa que ustedes sepan? Volvemos a lo mismo, distintos tipos de cubetas teníamos para cubetas lisas para dentados, pacientes, en este caso no son las que vamos a utilizar, pacientes que tienen piezas dentarias, estas que eran cubetas lisas, que tienen una parte para pacientes que tienen piezas en el sector anterior, por ejemplo, y acá son lisas y son para pacientes desdentados, o sea, es un paciente mixto. Y finalmente tenemos estas que son las que vamos a utilizar, que son cubetas perforadas para desdentados o cubetas lisas para desdentados. Cualquiera de estas dos las podemos utilizar, ¿sí? Son cubetas totalmente lisas, no tienen, acuérdense, tienen flanco bajo. Bien, entonces, ¿qué materiales de impresión tenemos? Habíamos dicho, teníamos los no elásticos y los elásticos. De los no elásticos habíamos visto que eran compuestos para modelar, que yo les dije que sí se utilizaba mucho, el yeso para impresiones que no se usa, y la pasta sinquenólica que tampoco en esta ocasión la vamos a nombrar. O sea, como no elásticos, vamos a hablar solo de compuestos para modelar. Y después teníamos los materiales elásticos, donde teníamos los hidrocoloides, el reversible que era agar-agar,
y el irreversible queda el alginato. Los que están marcados en negrita son los que vamos a ver en esta ocasión, ¿sí? Y después teníamos las siliconas por condensación y por adición. Y a su vez teníamos el poliéter, el mercaptano y polisulfuros, que están dentro del grupo de los elastómeros, ¿sí? Esos últimos 4 estaban dentro del grupo S. Los únicos que vamos a ver, como les dije, son los que están en negrita, son los que tienen que conocer como la palma de su mano. Bien, habíamos dicho que el compuesto para modelar venía en tabletas, ¿sí? O en lápices. En el caso de pacientes totalmente desdentados, en donde vamos a tener que tomar una impresión completa del maxilar, esto es una cubeta y esto es una tableta que está derretida, ¿sí? Se calentaba la tableta, ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos. Acá, si vamos a utilizarla en forma de así para tomar una impresión total del paciente, vamos a tener que tener tener el compuesto para modelar, ponerlo en una taza de goma con agua caliente, se va a ablandar, lo vamos a poner en la cubeta, ¿sí? Y después vamos a poner la cubeta con el compuesto en otra taza de goma con agua fría para atemperar un poquito y llevarlo a la boca del paciente, ¿sí? Y volvemos para atrás. En el caso de impresiones, que ya vamos a ver con cubeta individual, lo que se hace con estos lápices, se hace el remarginado, ¿sí? Todo esto es cubeta de rosa. Solo vamos a tomar la impresión en la periferia, ¿sí? ¿Por qué yo les hice tanto hincapié en que me importaba que conozcan la anatomía y esas estructuras anatómicas que les fui nombrando? Porque el remarginado se va a encargar de copiar todas esos límites anatómicos, ¿sí? Bien, y si era para ablandar el lápiz, lo que se utilizaba era o mechero de alcohol, que se carga por acá, ¿sí? O directamente el mechero de Bunsen. Con respecto a los distintos materiales para tomar impresión, elásticos, habíamos dicho el alginato, que era uno de los más utilizados en odontología. Acuérdense que siempre se mezcla, primero es con un avío, acá en este caso se ve, tenemos la cucharita y el medidor de agua, acá les indica, por ejemplo, 4 cucharadas es hasta este tope de agua, si es una cucharada es hasta este nivel. Es muy importante que lean las indicaciones del fabricante. Se pone, como les digo siempre, primero el polvo y después el líquido. Siempre, bueno, el envase se tenía que mezclar bien para homogeneizar la mezcla y se espatulaba en forma de semi-8 bien fuerte contra las paredes. El tiempo de espera para hacer el llenado era de 15 minutos. ¿Por qué? Porque cuando uno sacaba la impresión se formaba levemente, entonces hay que darle tiempo para la recuperación elástica, pero no hay que esperar de más porque sufría inhibición y cinéresis, o sea, ganancia y pérdida de agua. Y acá les dejé un video de YouTube de cómo se espatula para que vayan viendo. Bien, con respecto a los elastómeros, las siliconas habíamos dicho que existen dos tipos, por adición y por condensación. Recuérdense siempre que la de adición es mucho mejor que la de condensación, porque la de condensación pierde alcohol, ¿sí? Entonces, por eso era la diferencia entre los tiempos de llenado. La de condensación era entre 30 y 60 minutos para que libere el alcohol y después que no haya ninguna alteración. En cambio, la de silicona por adición no perdía masa, ¿sí? Lo que pasa es que se genera liberación de hidrógeno, que eso sí podía pasar, que si uno hace el vaciado inmediatamente, queda en el modelo porosidades. Acá lo mismo, les dejo 2 links con videos para que puedan ver. Las distintas presentaciones, por condensación, este es la silicona masa, silicona fluida y el activador, o sea, mezclo la masa con este activador de acá atrás, o mezclo la silicona fluida con el catalizador, con el activador. Por adición, ya te viene en potes, no viene con un activador, directamente vienen 2 potes que se mezclan una cucharada de cada uno. Y lo que es fluido, regular, extra fluido, vienen en cartuchos que se utiliza con esta pistola que es automezclante, ¿sí? Estas puntas uno la pone acá y cuando va apretando, ¿sí? El gatillo se va mezclando y va saliendo por la punta. Son mucho más cómodas y sí son más caras, eso sí. Como les decía, esto lo van a leer ustedes, las formas de presentación. Y bien, ¿por qué me importa tanto esto? Vimos hasta ahora qué regiones anatómicas son importantes en los maxilares, tanto superior como inferior,
y vimos los materiales. ¿Qué es lo más importante? Hay que hacer un combo, hay que mezclar. Hay que saber cuándo vamos a tomar una impresión con silicona, cuándo vamos a tomar una impresión con alginato y cuándo vamos a tomar una impresión con compuesto para modelar. Entonces, ¿cómo se los voy a clasificar para que ustedes lo sepan? La elección del material es según la depresibilidad de la mucosa. O sea, si tengo mucha encía sobre ese hueso, va a ser una encía blandita, vamos a tomar lo que se llama impresiones funcionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo lo que quiero copiar con la impresión es el hueso. Entonces ya tiene que hacer mucha más fuerza en una encía que es gordita para deprimirla y poder copiar ese hueso. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Un material pesado, o sea, silicona o compuesto para modelar. Ahora, si la encía que recubre el reborde es muy delgada, voy a utilizar un material que no ejerce presión, que es el alginato. Bien, y acá les puse, toma de impresión con silicona. ¿Cuáles son los pasos? Para cualquier impresión es lo mismo. Primero tengo que decidir, ¿el paciente es dentado o desdentado? Elijo si necesito una cubeta lisa o perforada. Siempre hemos dicho que se prefiere hacer con cubeta lisa. Acuérdense que las perforadas pierden presión. Elegí la cubeta, listo. La tengo que probar en la boca, me tengo que fijar si es acorde al tamaño del maxilar. Una vez que ya digo, bueno, ya la elegí, como vamos a tomar la impresión con silicona y el material se puede llegar a despegar al ser una cubeta lisa, tengo que ponerle sí o sí adhesivo para silicona. Después hago la preparación, o sea, mezclo el material, la distribuyo en la cubeta, lo coloco en la boca siempre centrado, ¿sí? Y hago lo que se llama recorte muscular. Recorte muscular es mover el tema de lo que son los labios, los carrillos, alrededor de esa impresión para impresionar esta musculatura. Como les dije, ¿se acuerdan que les dije en maxilar inferior está el repliegue del buccinador, que es un músculo que se va a sentar sobre la prótesis? Yo lo tengo que copiar. Lo que tengo que copiar es toda la boca del paciente, el hueso, la encía y los músculos, ¿sí? Entonces voy a hacer un recorte muscular que ahí en el video ese que les dejé lo van a poder ver. Después retiro la impresión, ¿sí? Si es necesario y tengo que reimpresionar, le puedo cargar silicona fluida. Y finalmente voy a hacer el vaciado y la descontaminación del modelo con hipoclorito, 1 en 10, 30 minutos porque estoy descontaminando el modelo en este caso. Acá hay fotos de cómo se amasa. Acuérdense que la silicona por adición se inactiva con el polvo de los guantes, por eso acá van a ver que la persona que está amasando tiene guantes de vinilo, ¿sí? Arriba. Bien, ¿cómo se distribuye en la cubeta? ¿Sí? Con la formita. Distinto es si vamos a tomar la impresión con alginato, o sea, la técnica va a ser la misma, vamos a elegir la cubeta, vamos a probarla, vamos a prepararla, pero en este caso vamos a hacer un amasado, no va a ser el alginato convencional, lo vamos a intentar hacer más durito, ¿sí? Vamos a ponerle quizás una pequeña proporción de agua menos. Bueno, se distribuye el material en la cubeta, lo colocamos en la boca, hacemos el recorte muscular, retiramos y, bueno, esto no va. Si es necesario, en la reimpresión con silicona fría, eso, perdón, no va. Se puede reimpresionar, o sea, se puede cortar un pedazo de alginato y agregarle bueno, una pequeña porción, pero se intenta que no, ¿sí? Lo que no hacemos nunca es reimpresionar generalmente con alginato. Sí, lo que hacemos es, por ejemplo, tomo una impresión con compuesto para modelar en una porción de la boca y atrás alginato. Es como que uno lo rebasa con alginato. Ahí sí lo podemos mezclar. Bien, preparación, amasado y distribución, ¿sí? Ven que es más durito. Ahí está. Bueno, entonces, tomé las impresiones. ¿Qué va a tener que hacer? Los modelos primarios, ¿sí? Tengo que hacer los vaciados. El del alginato va a ser a los 15 minutos y el de la silicona, dependiendo cuál use, o es entre los 30 o 60 o pasada la hora, pasada los 60 minutos, ¿sí? ¿Para qué voy a hacer esto? Para hacer, yo hasta ahora lo que copié es la forma anatómica, pero no de la mejor forma, ¿sí? Es con una cubeta estándar que lo vengo copiando. Yo necesito diseñar una cubeta específica para el paciente. Imagínense que acá los pacientes tienen la boca, a medida que se pierde hueso, es totalmente distinta a una a otra. Entonces necesito generar o crear una cubeta especial, ¿sí?
que va a tener distintas funciones. Me va a servir para la toma de la impresión definitiva, por eso les puse antes impresiones primarias. Primarias porque sé que voy a hacer otro tipo de impresión después. También me puede servir para la toma de registros. A registros me refiero a la mordida, ¿sí? Y bueno, aparte, para el acoplamiento de instrumentos para registro de mayor precisión, eso es muy poco probable que lo vean, solo lo hacemos los protecistas, así que dependiendo de dónde trabajen, probablemente eso no lo vean. Entonces, una vez que tenemos el modelo de yeso, debemos realizar sobre este, con lápiz o con lapicera, el diseño de esa cubeta. Por eso me importaba tanto que conozcan la anatomía, porque sobre este modelo de yeso voy a tener que marcar todas esas cosas que les comenté antes. La tuberosidad, ¿sí? El surco anular, la zona limitante posterior, ¿sí? Este es un maxilar inferior, me fijaba en la línea oblicua externa, en la línea oblicua interna, en los apófisis geni, en los frenillos o las bridas, en la papila piriforme. Tengo que intentar distinguir en ese modelo cuáles son las estructuras anatómicas que tiene ese paciente. ¿Para qué? Para poder hacer el diseño correcto de esa cubeta. Ahora bien, existen dos tipos de cubetas. O cubeta individual, ¿sí? Esa es una cubeta diseñada con acrílico de autopolimerización. Cubeta individual sin rodete, ¿sí? Es totalmente lisa. Y cubetas individuales con rodete. Cada una tiene su ventaja, ¿sí? Van a ver que cuando hacemos cubeta individual sin rodete, vamos a tener un paso más que hacer, ¿sí? Es como que vamos a transformar esto en esto. Y si no, directamente con la cubeta individual con rodete, hacemos todo en un mismo paso. El rodete lo que me permite hacer es, esto imagínense que son como piezas dentarias, es para tomar la mordida, chicos. Esto es la forma de cómo tiene que ser ese rodete, las medidas son medidas estándares en base a protocolos, no lo tienen que saber. Y bueno, ¿qué es lo que me importa que sepan? Esa es la cubeta como la rosa, pero en color azul, ¿sí? Es una cubeta individual sin rodete, que me va a servir para la toma de impresión definitiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hasta ahora hicimos una impresión que podía ser funcional o anatómica, con alginato o con silicona. Hice un modelo de yeso, ¿sí? Sobre mi modelo de yeso diseñé una cubeta. Ahora, esa cubeta, que es específica para el paciente que voy a atender, tengo que tomar la impresión definitiva. O sea, ¿qué voy a lograr? Tengo una cubeta hermosa diseñada acorde a la anatomía del paciente. Es muy probable que si tomo una nueva impresión con esa cubeta, voy a poder copiar el terreno, los músculos, las bridas, los reparos anatómicos mucho mejor. Por eso es que se hace así, chicos. Porque, como les dije al principio, las prótesis removibles se mueven mucho. Entonces, tengo que intentar adaptarme a ese terreno lo mejor que pueda, que es con la cubeta individual. Entonces, fíjense esto en la cabeza. Toda cubeta individual hay que hacer un remarginado. Remarginado es esto que habíamos hablado antes. Es alrededor de toda la cubeta se pone compuesto para modelar en lápiz. ¿Sí? Se pone así. Lo llevo a la boca, hago el recorte muscular, tironeo labios, tironeo el cachete, ¿sí? Para copiar la musculatura. ¿Y con qué voy a tomar la impresión? Esto fíjenselo. Sí o sí, adentro, como yo voy a tomar con silicona, ¿sí? Pero esta vez no va a ser silicona masa, va a ser silicona, como les puse acá, fluida. Voy a tener que colocar adhesivo para cubetas. Siempre que utilizo silicona, pongo adhesivo para cubetas. ¿Y qué le pongo? Le pongo todo el adhesivo y preparo silicona fluida, ¿sí? Que lo voy a dispersar todo por acá. Tomo la impresión y después espero el tiempo prudencial de la silicona, que dependiendo si es de condensación o de adición, perdón que repito tanto, pero son cosas que lo tienen que saber, los tiempos, ¿sí? Si era por adición, espero una hora, si era por condensación, de 30 a 60 minutos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que me importa que ustedes esto lo van a tener que saber hacer? Yo tomé la impresión del paciente, nos tomamos el recaudo de hacerle una cubeta individual, de hacer recorte muscular, de tomarle la impresión con silicona fluida. ¿Para qué? Para copiar los músculos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan cómo hacer ese vaciado. El vaciado de yeso tiene que ser de una forma en particular. Si yo quiero
preservar esa copia de toda la musculatura. Voy a tener que hacer lo que se llama encajonado, chicos. Voy a necesitar cera rosa. En este caso es cera de color transparente, pero generalmente usamos la roja, ¿sí? Estas tiras son rojas. Y espátulas de cera con un mechero de alcohol. Esto lo pueden buscar en YouTube de cómo se hace porque es muy difícil de explicarlo. Yo generalmente lo explico de forma presencial haciendo un encajonado, pero es como hacer una caja de zapatos. O sea, la impresión de tenemos que hacer una cajita, ¿sí? Que la contenga en vertical para arriba para tirarle el yeso y que se me copie toda la musculatura. Se empieza generalmente a hacer alrededor de esta es la impresión, alrededor se pone como si fuera unas aletitas horizontales de silicona, bueno, transparente, que yo les dije que es la roja, y después se va a adherir a esta en vertical, esta, ¿sí? Se ve acá, se adhiere esta rosa, ¿sí? Y les queda así, les queda como una cajita que siempre hay que chequear que esa cajita, ustedes imagínense que le vamos a llenar con yeso, que no pierda, ¿sí? Por eso acá van a ver cómo se sella bien, se va calentando la espátula y se sella que no haya ninguna pérdida. Y eso se chequea así. Se le pone agua, ven que está la cajita, se le pone agua y se evalúa si cae agua por debajo. Y finalmente se vierte el yeso, ¿sí? De esta forma, imagínense todo lo que estamos copiando. No estamos copiando solo la parte interna, como si fuera un vaciado convencional. Estamos copiando toda la musculatura de alrededor. Estos pliegues, ¿sí? Los estamos copiando. ¿Para qué es esto? Ya hicimos la impresión definitiva, hicimos el modelo definitivo, que algo que me faltó decirles es, los modelos primarios, después vamos a ver una clase de yesos, pero modelos primarios se hacen con yeso piedra y modelos definitivos generalmente se hacen con yeso densita. Después lo vamos a ver, pero fíjense la idea de modelo primario, yeso piedra, modelo definitivo, yeso densita. ¿Para qué? Sobre eso vamos a generar, esto les va a recordar a lo que vimos antes, que es una cubeta con rodete. Es lo mismo. O sea, yo les había comentado que si hacíamos una cubeta sin rodete, íbamos a tener que hacer un paso más, que era transformarla en una cubeta rodete. Entonces, sobre esos modelos de yeso definitivos, se diseña esto que es con cera, ¿sí? Es una herradura. Todo es con cera, chicos. ¿Para qué? Para después uno lo lleva esto lo va a llevar así, tal cual a la boca, va a tomar los registros, va a tomar las mordidas, ¿sí? Y después vamos a agregarle los dientes a esa prótesis. Acá lo que estamos haciendo es con estos rodetes, los llevamos a la boca y uno generalmente se fija, esto, memorícenlo, se llama plano de Fox o dispositivo de Fox, se los vamos a pedir. Este plano tiene una orientación especial y me va a servir para orientar al paciente. Por ejemplo, acá uno tiene que, los dientes, cuando uno ve una persona de frente, generalmente son paralelos a la línea bipupilar, a la línea de los ojos, ¿sí? Entonces este plano me permite ver, yo lo apoyo en ese rodete de cera y me permite ver si, agarro una regla, si está paralelo a esa línea bipupilar. Y de perfil, nosotros, este es un plano que se llama plano de Camper modificado, que va desde el ala de la nariz, ¿sí? A lo que se llama tragus de la oreja, que es esta parte de la oreja. Tiene que ser también paralelo a esa línea de Camper modificado o de Frankfurt, depende, cada uno usa, se pueden usar distintos planos. Esto no lo tienen que saber, lo que tienen que saber es que nosotros, cuando nos viene la cubeta de rodete en cera, vamos a pedirle sí o sí el dispositivo de Fox. Bien, ahora, si hacíamos cubeta de rodete individual directamente con acrílico, todos esos pasos no los necesito. Directamente con esta cubeta, ¿sí? Diseñada, tomo la impresión definitiva de arriba, tomo la impresión definitiva de abajo, tomo la mordida y recién ahí hago los modelos de yeso. Esto lo que significa es que uno para saber si la altura, uno le está agregando dientes a la persona, ¿sí? No tiene ninguno. Y puede pasar que los dientes sean muy largos, muy cortos, entonces nosotros la única forma que tenemos de verificar si el paciente está cómodo es con distintos métodos de obtención, pero generalmente utilizamos el método fonético, ¿sí?
donde el paciente le decimos pronuncie la letra M y la letra S y vamos a ver que la pueda pronunciar bien. Si la pronuncia mal es que hay algo en esa altura de mordida que está mal, o sea, los dientes están muy largos o muy cortos y hay que modificar algo. Bien, esto, como nosotros ya vamos a tener los modelos definitivos, los vamos a tener que montar, ¿sí?, en un articulador. Para montarlos en un articulador, cuando uno hace una rehabilitación de la mejor forma posible, que sería hacerla con registros maxilocraniales, o sea, registrando la posición de la boca con respecto a lo que es la cara, se utiliza esto que es un arco facial. Lo tienen que saber, o sea, tienen que saber que eso es un arco facial, tienen que conocerlo. Van a ver que no todos los odontólogos lo utilizan, pero si lo tienen que utilizar, tienen que saber que existe, ¿sí? Y que lo que me sirve es para registrar la posición del maxilar, como le dice acá, maxilocranial, con la posición del macizo craneofacial. Tiene distintos topes, se utiliza, son unas olivas que se meten en los oídos, ¿sí? Y tienen acá un tercer punto, que es entre medio de las cejas, que me permite orientar y generar los distintos planos. Sepan que existe, ¿sí? Y que es la mejor forma de hacer los montajes. ¿Cómo se hace para poder poner esto en la boca? Se le pone acá compuesto para modelar, por eso lo tienen que saber, porque acá sepan que se usa o silicona o compuesto para modelar. Y bien, este es el rodete de cera que habíamos visto antes. El paciente lo tiene en la boca, uno lo indenta, lo marca, lo llevamos a la boca de nuevo. Esto tiene un montón de tornillos, ¿sí? Se ajusta, después se retira y me va a servir para hacer el montaje, que ahora les voy a mostrar dónde es. Yo le registré entonces la posición del maxilar superior con respecto a la cara. Me falta la mordida. Entonces, como ven acá, la cera esta se va a ablandar, se ablanda, se ablanda, se ablanda. Se lleva los dos cubetas rotas a la boca y se lo hace morder al paciente, ¿sí? Y eso directamente después uno lo retira y lo monta en este articulador, ¿sí? El arco facial, chicos, sepan que acá, después les voy a buscar una foto, se añade a esta estructura, porque uno cuando monta en articulador, monta primero el maxilar superior y después el maxilar inferior. Y ese dispositivo se adosa a esta estructura del articulador. Como ven acá, esto estaba en cera, chicos, era esto mismo puesto acá, y el laboratorio, que el laboratorio lo hace, o también a veces yo en mis casos los hago yo en los montajes, ¿sí? De ponerlo acá, porque me aseguro de chequear bien la posición del paciente. Se lo mando y el laboratorio lo que hace es, me cambia la cera, va agregando dientes para que yo haga la prueba, ¿sí? O sea que le tuve que haber tomado, este es un muestrario de colores, que el paciente, es una elección entre paciente y profesional, en donde vamos a ver, decimos, bueno, dependiendo del color de piel del paciente y la edad, uno elige un color u otro. Y también les puse, esto lo van a ver mucho en el hospital, un oclusor, ¿sí? La gente que no es protecista, todo lo que es rehabilitación lo hace en un oclusor, que es un aparatito, no les digo similar porque la verdad que es mucho más chico y que no tiene ninguna función. Esto solo abre y cierra, abre y cierra. En cambio, el articulador tiene movimientos laterales, de apertura, de cierre, es mucho más complejo y es más representativo de lo que es la mordida, ¿sí? Entonces, está mal hacer una prótesis con un oclusor y no es lo mejor, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tengan problemas de ATM. Se puede hacer, se hace y funciona, funciona. Pero sepan que existe el articulador que es mucho mejor. Entonces, hicimos hasta acá modelo definitivo, o sea, hicimos modelo primario, cubeta individual. Después de la cubeta individual, tomamos la impresión definitiva, donde hicimos remarginado, donde hicimos impresión definitiva con silicona fluida. Hicimos el modelo definitivo. Después hacemos una cubeta rodete con cera, se prueba en la boca del paciente, se mide la altura, ¿sí? Si está cómodo, le decimos pronuncia la letra M, la letra S, si está cómodo, tomamos la mordida, ¿sí? Lo mandamos al laboratorio montado en un articulador o en un oclusor.
el laboratorio lo que hace es agregar los dientes y me lo manda para que yo lo pruebe, ¿sí? Esto es cera, chicos, ¿sí? Todo es cera y estos son los dientes. Lo pruebo en la boca, ¿sí? Si el paciente está cómodo, eh, esto es un enfilado, si está cómodo, se chequea la mordida, se manda a terminar, ¿sí? Se prueba la función y se prueba la estética. Y si está todo bien, el laboratorio me cambia lo que esto era antes cera, me lo cambia por acrílico y se termina, ¿sí? Lo único que me va a quedar hacer es hacer el control de la mordida. Lo hago con papel de articular, ¿sí? Después al paciente lo citamos generalmente a las 48 horas para evaluar que no esté lesionando ningún tejido, porque obviamente el paciente no tenía ningún diente, le estoy poniendo un material de acrílico que puede tener alguna punta que se puede incrustar, entonces sí o sí a las 48 horas lo cito para control y le decimos al paciente que entre 10 a 15 días coma todo blandito hasta que se acostumbre, es como que se hace un callo, ¿sí? Y después los controles son cuando el paciente lo necesite o porque se le rompe la prótesis o se le rompe un diente o le lesiona, eso va a ser a gusto del paciente cuando lo necesite. Bueno, me imagino que van a tener un montón de dudas. Esta clase es larga, si es extensa. A mí lo que me importa que sepan de esto es los pasos, la secuencia, como yo les venía repitiendo. Impresión primaria, depende si es funcional o si es anatómica, con alginato, con silicona, hago el modelo primario, diseño la cubeta, eh, tomo la impresión primaria, después agarro y hago el rodete con cera, lo pruebo en la boca, pruebo la altura correcta de este rodete de cera, pruebo con la técnica fonética, tomo el registro, monto el articulador, después me vienen los dientes, pruebo los dientes en la boca, si está todo bien, lo mando a terminar, ¿sí? Me importa que sepan esa secuencia, los pasos. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué va primero? ¿Impresión primaria o impresión definitiva? Tienen que saber cuál va primero, con qué material se toma cada una, cuáles son los tiempos de cada material. Yo acá les hice hincapié en poquitos materiales, alginato, silicona, silicona y compuesto para modelar, ¿sí? Son esos tres que los tienen que saber de memoria. Eh, Porque si no entienden esta parte que es de prótesis removible, todo lo demás que viene se va a complicar más, ¿sí? Porque después vamos a tener que hablar de prótesis fija, de cómo se toma una impresión para corona. Son cosas, esto es lo más básico. Hay muchas cosas que yo les expliqué de más para que entiendan un poco, porque explicarlo sin explicarles toda la secuencia es muy difícil que lo entiendan, pero ustedes ya saben, le hacen hincapié a lo que yo les vengo marcando en cada clase, ¿sí? Materiales y secuencia. Así que bueno, cualquier duda a través del campus me van preguntando y bueno, que tengan buenas tardes. Saludos a todos.